con las instrucciones de control de flujo. Las instrucciones de control de flujo son las que me permiten a mí efectuar saltos, disrupciones lógicas dentro del código. Y luego tenemos los branches condicionales, basándonos en los 4 bits que utilizábamos nosotros para generar las condiciones. El branch unlink, que era la implementación que se hacía dentro de Cortex como para hacer la equivalencia con un llamado a subrutina, con lo que era históricamente un llamado a subrutina, y el branch unlink lo que hace es, en la instrucción de branch, setear un bit dentro de los campos para decir guardar la dirección de la próxima instrucción en el link register para saber a dónde tenemos que retornar. Y luego aparecían todo un conjunto de instrucciones adicionales, que son las que están marcados en rojo, que no existían en el ARM7 y que sí aparecen ahora. Por ejemplo, branch unlink with exchange, que lo que hace es cambiar, de acuerdo con el bit menos significativo de la dirección a la cual querramos saltar, paréntesis. Nosotros vamos a trabajar con códigos de operación de 16 o de 32 bits. ¿Sí? Con lo cual, evidentemente, nunca vamos a poder saltar a una dirección impar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo trabajo con código de 16 bits, voy a trabajar en la posición de memoria 2000, 2002, 2004, 2006. Y si trabajo en 32 bits será 2000, 2004, 2008, 2006. Entonces nunca voy a poder trabajar con una dirección impar. Entonces, si dicho de otra manera, al bit menos significativo nunca se le da pelota. No tiene sentido. No se le da bola directamente. Con lo cual, si yo puedo usar ese bit para dar alguna directiva de cómo quiero que salte, haciendo qué cosa salte. Es decir, no forma parte de la dirección, pero el bit menos significativo lo uso para darle al procesador alguna directiva. Quiero que salte en el modo Pepito o quiero que salte en el modo Juancito. Eso es lo que se llama branch unlink with exchange. Es decir, que si yo salto a una dirección par, trabaja normalmente. Y si pretendo saltar a una dirección impar, no le da bola a la dirección impar, obvia el bit menos significativo y lo toma con un significado propio. Eso es lo que significa branch unlink with exchange. Después aparecen cosas muy piolas, que si uno dice, pero si yo esto en un 8051 lo tenía, o en un HC08 lo tenía. Bueno, pero aquí se reincorpora, que es el compare and branch if 0 and branch if not 0. Si comparo, por ejemplo, dos registros entre sí, si son iguales, salto a una dirección, si no son iguales, salto a otra dirección. Y después el if-then, que son, en la arquitectura 7, son propios de lenguaje de alto nivel. La comparación de if-then-else típica del lenguaje C. Recuerden ustedes que habíamos dicho que era uno de los temas que se tuvo en la cabeza cuando se quiso diseñar esta familia de microcontroladores, que era la de pensar para trabajar directamente en el lenguaje C. Entonces, los saltos, en los cuales tenemos una zona, que lo vamos a ver un poco más adelante, en la cual, en la misma instrucción de 32 bits, yo coloco el desplazamiento al cual yo quiero saltar. Tendré un código de operación, unos bits como código de operación, y luego dentro de la propia instrucción tendré 24 bits, por ejemplo, reservados para a dónde quiero saltar, pero en formato de direccionamiento relativo, es decir, para adelante o para atrás, en complemento a 2, de la dirección a la cual se está ejecutando actualmente el programa. De vuelta, recordemos que son instrucciones típicas de 32 bits. Es decir, que todo tiene que estar en 32 bits. No puedo, como en los micros históricos, de hacer una instrucción que sea multipalabra, multibyte. Acá todo lo que tengo que meter en 32 bits. Entonces, tendré 4 bits para la condición.
4 bits para el código de operación y me quedan entonces 24 bits para poner la dirección a la cual quiero saltar, pero de vuelta. Eso lo hicieron, acuérdense, para cuando dentro de un rato lo veamos, hoy lo veamos, lo hicieron un viernes a la noche. Con la latita de Miller al costado, y lo hicieron de una manera bastante especial. Entonces el branch unlink era la interpretación del llamado a subrutina, en el cual se guarda en el registro R14 la dirección de retorno. Tenemos luego instrucciones de transferencia de datos, con la historia también en la cabeza, que lo habíamos visto el viernes de hace 2 semanas. La arquitectura es load store. Yo no puedo modificar directamente posiciones de memoria. Para modificar el contenido de la posición de memoria, primero lo tengo que leer, load, llevar a un registro, ahí manipular, hacer lo que yo quiera y luego guardarlo, store. Entonces, las instrucciones de transferencia de datos serán load, store, en sus distintos sabores. ¿Sí? Load de 32 bits, load de media palabra, load de byte. Es decir, load de 32 bits, de 16 bits o de 8 bits. Y luego nos va a aparecer una instrucción que será swap, que era la que nos permitía conmutar registros y conmutar registros con posiciones de memoria. Tenemos acá todas las condiciones que corresponden a los branches, las típicas de cualquier procesador, branch if carry, not carry, y si es igual a 0, si no es igual a 0. Y acá vemos que tenemos entonces el código la condición, el código de operación, que son 3 bits más un campo que corresponde a si es con link o sin link, que la única diferencia es que guardan en el R14 la dirección de retorno, por supuesto destruyendo el contenido anterior del registro R14. El caso es que con 24 bits yo puedo hacer 2 a la 24 desplazamientos en complemento a 2. Entonces, 2 a la 24 equivale a 2 a la cuarta por 2 a la 20. 2 a la 20 es un mega, es decir, es un K por un K. Con lo cual estamos diciendo que esto es aproximadamente igual a 16 megas. Pero, como dijimos, esto lo hicieron un viernes a la noche. Entonces, ¿qué dijeron? 16 megas, ¿qué? ¿Bytes? No, 16 mega palabras. Es decir, palabras significa 4 bytes. Entonces, esto será 16 mega palabras, es decir, que esto equivale a 64 megabytes. Pero como es en complemento a 2, será 32 megas para atrás y 32 megas para adelante. Es decir, que el desplazamiento respecto del valor actual del contador de programa será de más o menos 32 megas. Si quiero obtener un desplazamiento mayor, lo que tendré que hacer es saltar utilizando movimiento de datos, lo que decimos acá de implementar branches mayores, movimiento de datos de registro, de cualquier registro al contador de programa. En la actualidad, con los tamaños de memoria que nosotros disponemos en los microcontroladores de este momento, nos recontraalcanza, porque nosotros tenemos como máximo hoy en día 1 megabyte. Entonces nos encontramos siempre dentro del entorno de movimiento. Pero supónganse ustedes que nosotros querramos tener una memoria externa, nuestro microcontrolador nos permita tener memoria externa que está en una zona de memoria totalmente alejada. Quiero saltar a ejecutar un código de operación, una función que se encuentra en la memoria externa. Entonces lo que debo hacer es cargar un registro con la dirección a donde yo quiero saltar y ese registro moverlo al contador de programa. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, lo escribimos entonces para viendo las caras de terror.
Entonces yo diré, con la pseudo instrucción que habíamos dicho nosotros, que era cargar el registro, por ejemplo, qué sé yo, R4, con la dirección de memoria externa, que se encontrará, esto será una etiqueta que corresponde al bloque de ejecución que ya está lejísimos, fuera del rango de más o menos 32, con lo cual, ¿se acuerdan lo que significaba este signo igual? Que era una directiva que se le daba al compilador como para que hiciera toda una manganeta que permitiera cargar un valor que se generaba en memoria, con lo cual cargábamos R4 en definitiva con ese valor de memoria externa, y después simplemente hacemos, por ejemplo, move al contador del programa el registro R4. Entonces, con lo cual se le copia R4 al contador del programa, y de esa manera ya saltamos a ejecutar esa dirección. Tenemos entonces el branch and link a subrutina, que sería una forma de call a subrutina. Y como no tenemos instrucción de retorno, ya que es arquitectura RISC, no hay instrucción de retorno, lo que hacemos es generar la dirección de retorno o generar el retorno copiando el R14, que era el registro en el cual se había guardado la dirección de retorno cuando hacemos el branch and link, copiarlo sobre PC. Si escribimos esto tal cual, el compilador va a sacar un mensaje textual. Mire, lo que escribió no está mal, pero le sugerimos que utilice branch with exchange, con la historia de que habíamos dicho que de esa manera recuperábamos también el modo de trabajo. En un ratito vamos a entender un poco mejor qué quiere significar esto. Las instrucciones del swap nos permiten intercambiar registros entre sí. O bien, fíjense qué interesante, yo puedo cargar R12 desde la dirección apuntada por R9 y a su vez guardar en R10 la dirección apuntada por R9. Es decir, hacer una instrucción que me permita cambiar entre sí contenidos de registros y a su vez con memoria. Swap es una instrucción que viene de larga data, de los micros más viejos que había, y que era, en aquel momento, era una restricción, porque la única forma que yo tenía de leer y escribir memoria era haciendo swap, no tenía direccionamiento de memoria, tenía solamente swap. Estoy hablando de los micros más viejos, ¿no es cierto? Y tenemos entonces la posibilidad de manipular distintas alternativas, y la más, bueno, podemos cambiar en una sola instrucción dos registros entre sí, o también podemos, por ejemplo, cambiar R1 con el contenido de la posición de memoria apuntada por R2, es decir, en una sola instrucción, lo cual no significa en un solo ciclo de máquina, porque normalmente si tenemos una lectura y luego una escritura nos va a llevar más de un ciclo de reloj. Entonces, intercambiar un registro con otro, mientras que en los casos anteriores yo podía traer desde una posición de memoria a un registro y escribir otro registro en esa posición de memoria. Vemos que las alternativas que se me abren con swap son bastante importantes. El AAPCS consiste en una norma que impuso ARM en la forma en la que debo intercambiar variables y resultados para poder trabajar entre distintos lenguajes. Por ejemplo, hay dos alternativas fundamentales. De una función en C, llamar a una función en assembler, lo cual puede darse el caso, como dijimos antes, en que yo tenga que optimizar el tiempo de ejecución y decido trabajar en assembler. La otra alternativa es inversa, desde una función en assembler llamar a una función en C, lo cual evidentemente es muy poco frecuente. Nos vamos a concentrar en la primera opción, que desde una función en C llame a una función en assembler.
yo tengo posibilidades de una función en C pasarle parámetros a otra función. Entonces lo que dice esta norma, basada en limpio, es si yo tengo un parámetro que pasarle a otra función, lo paso en R0. Si tengo dos parámetros, los paso en los registros R0 y R1. Si tengo tres parámetros, en R0, R1, R2. Si tengo cuatro parámetros, en R0, R1, R2, R3. Si tengo más de cuatro parámetros, ahí sí, uso la pila. Análogamente para devolver resultados. Si devuelvo un resultado, lo devuelvo en R0. Dos resultados en R0, R1 y nuevamente cuatro resultados desde R0 a R3 y más de cuatro resultados utilizo la pila. Lo cual me permite a mí muy fácilmente poder llegar a escribir funciones en Assembler sabiendo cómo es que me vienen los parámetros desde el C. En resumen, acá está la funcionalidad que se le da a cada uno de los registros. Y acá vemos, por ejemplo, que tenemos que para R0 a R3 es argumentos. Y acá aparece en particular el R12 que está reservada para Scratch Register. Sería Scratch un registro borrador y que es el que se utiliza para pasar parámetros, pero bajo mi propia convención, entre procedimientos, entre funciones. El uso de los registros nos dice entonces que desde R0 hasta R3 se usan para variables y para resultados. Desde R4 hasta R11 tienen distintos significados de acuerdo con el lenguaje que se trabaje y normalmente deben ser preservados. El R12 es para la comunicación entre funciones, entre procedimientos, entonces es borrador, puede ser alterado perfectamente. Y R13 a R15 ya son propios del procesador y tienen funciones específicas, como por ejemplo puntero a la pila, link register y contador de programa. Tenemos un solo link register, con lo cual, ¿qué pasa si yo quiero anidar funciones, anidar subrutinas? Es decir, que desde el programa principal llamo una subrutina y a su vez quiero que esa subrutina llame a otra subrutina. Como tengo un solo link register, si yo no tomo precauciones, cuando llamo de esta subrutina a esta otra subrutina, voy a borrar la dirección de retorno. Por lo cual, tendré que hacer yo un procedimiento por el cual me dedique a guardar la dirección de retorno en la pila, por ejemplo, en este caso, usando el stack pointer como puntero, o en una pila propia que yo me puedo crear utilizando un registro cualquiera como puntero. Esto lo tengo que hacer yo a pedal. Por supuesto, de la segunda función utilizo el link register de la forma que se me ocurra. Por ejemplo, para copiar el link register al contador del programa y volver al programa principal. Y por volver a esta función y de esta función sí restaurar desde la pila o desde mi propia pila la dirección de retorno. Fíjense que como detalle importante que lo habíamos mencionado también, yo no tengo obligación de restaurar de la pila las variables en el mismo orden que las había guardado. Esto quiere significar que aquí estoy salvaguardando el link register y a su vez para ahorrarme una instrucción, este link register al retornar lo copio directamente en el contador del programa para evitarme que escribir acá link register y en la instrucción siguiente copiar el link register en el contador del programa. ¿Me siguieron esto? Bueno, hacemos el intervalo del café.